Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Ideas Bricoleras. Quiero agradecer a todas las personas que están suscritas al canal, las que se están suscribiendo poco a poco, ven mis vídeos, dan like, comentan, porque su apoyo me da ánimo y fuerzas para hacer cosas como las que vamos a ver a continuación, que es algo sencillo pero entretenido. Se trata de un trasvase. Esta estantería ya está hecha, la podéis ver en los últimos 5 minutos del canal. No está grabada en detalle porque ya hay un vídeo donde se muestra cómo hago yo una estantería y dura 3 partes, con lo cual pues no voy a repetir el mismo vídeo. Esta estantería, que está ya en modo bailongo, vamos a traspasar estas cosas a esta otra. Pero vamos a adaptar esta estantería para colocar las herramientas inalámbricas de batería, con sus focalitos de carga, sus puntos de luz, etc. Y es lo que nos vamos a entretener en el día de hoy. Así que bueno, espero que os guste, os dé alguna idea. Y nada, y vamos a ello, si no esto se hace muy largo. ¡Hasta ahora! Ya lo tengo todo listo para empezar a cortar madera y construir la primera repisita para colocar las primeras herramientas. Concretamente una radial, su correspondiente batería, zócalos de carga normal, un zócalo de carga rápida, y todo esto irá alimentado por una regleta de estas que, bueno, esto es mundialmente conocido. Así que nada, vamos a empezar a hacer ruido, que donde hay ruido hay alegría. Vamos a ello. Ya están todas las piezas del puzzle cortadas. Ahora hay que ensamblarlo y que salga algo parecido a una balda amorfa. Ya veremos el invento por dónde ha ido. He hecho algunas tomas de los cortes, no me he explayado mucho porque si no el vídeo se alarga mucho. Y ahora pues nada, vamos a montar esto y a ver si sale como yo quiero que salga. Vamos a ello. Ya está la primera repisa montada en su sitio. Aquí pondré la radial, batería, los zócalos de carga y algunas cosillas. Y aquí debajo voy a poner los taladros. Y las medidas tienen que ser bastante precisas. Y aquí es donde llega el momento paliza del vídeo. Voy a explicar, voy a contar cómo me las ingenio yo para que con un trozo de palo a modo de guía hacer un corte preciso con la sierra circular. Vamos a ver qué es lo que yo hago para que esto salga así. Llegados a este momento, tengo que cortar esta pieza a 21 centímetros. Y 21 es 21, 21 no es 21,2 o 20,8, 21 es 21. Entonces, voy a explicaros un poco por encima cómo me las ingenio yo usando la propia herramienta para que el corte salga a la distancia que yo quiero. Esta es la sierra circular que yo voy a usar para cortar esta pieza. Lo que yo estaba haciendo hasta ahora es medir la distancia que había desde aquí hasta la sierra, que en este caso son 3 centímetros, y hacía lo siguiente. Yo lo que hacía era, contaba desde aquí hasta aquí 3 centímetros, ponía la guía aquí y por aquí pasaba la sierra, pero nunca me salía exactamente la medida que yo quería. Siempre me salía medio milímetro más, 1 milímetro más, con lo cual, si queremos hacer algo preciso, yo cambié de técnica. Entonces, uso la propia herramienta para asegurarme. Aquí está la línea por la que yo quiero cortar la pieza. La sierra suele tener dos muescas. Una para cortar a 45 grados y otra para cortar recto. Me voy a la de que pone un 0, para cortar recto, y me llevo la sierra justo al centro de la línea, tal y como está ahora mismo ahí. Si yo corto por aquí, voy a cortar la pieza corta. No me va a salir 21 centímetros. Si yo la pongo así,
ocultando la línea de corte con esta parte de la pletinita, voy a cortar menos, voy a cortar 21 menos lo que mida la hoja del disco, con lo cual tampoco me interesa. Tengo que irme aquí. Tengo que tapar la línea del corte con por este lado de aquí, del patín del corte, aquí, atendiendo que la sierra no esté torcida, claro, por supuesto, esto es obvio. Entonces, una vez que ya está esto aquí, hago la marca aquí. Con la misma sierra puesta en su sitio, hago la marca aquí. La guía tiene que ir por aquí. Ahora, esta medida me la llevo al otro lado de la madera y pondremos por aquí el trocito de madera que uso yo como guía para cortar esto y a ver el resultado final cuál es. Ahora mismo, supuestamente, la sierra pasará por aquí. Y especialmente de aquí para allá puedo cortar lo que yo quiera, pero de aquí para acá ya me estoy comiendo el material que necesito. Y por último, hago una última comprobación con la sierra de corte. Compruebo que la línea de corte queda oculta bajo este perfil de la pletina. Y aquí está el trocito de madera, la pieza que hemos cortado, que tiene que medir 21. Y efectivamente, no sé si se aprecia bien, está a 21. Si no está a 21, pues le puede faltar una micra, pero vamos, que en principio está a 21 en todos sitios. Y de esta forma he conseguido yo aproximar el máximo posible, o ajustar al máximo posible, la medida que necesito. Se terminó el momento paliza del vídeo. Y ahora, pues nada, voy a continuar la cámara rápida, pues porque lo que viene ahora tampoco tiene mucha ciencia. Voy a explicar un poco lo que estoy haciendo. Es mi dedo acusador. Esta es la repisita que acabo de terminar. La he dividido para colocar las pistolas y los taladros y tal. Y ahora aquí voy a construir un cajoncito para ocupar el espacio este que se me queda aquí libre, pues por ocuparlo con algo. Ya tengo la máquina lista, los tablones y vamos a empezar ya, pues nada, a rellenar el hueco ese y a ver si somos capaces de terminar esta parte de la estantería.
un soporte para colocar la sierra circular, porque también irá aquí arriba y la vamos a poner de forma que nos pueda permitir el acceso rápido a la hora de cogerla. Así que vamos a empezar a cortar madera, que el proceso es muy largo. He dado un salto en el vídeo y ya tengo lista la base para alojar la sierra circular, a falta de una pieza, concretamente esta. Y no os voy a engañar, he intentado adaptar esta pieza para que encaje dentro de esta estructura, formando así un triángulo rectángulo. El problema está que hay un ángulo, concretamente este, en el que es muy difícil de hacer porque prácticamente la ingletadora o lo que sea tiene que ir prácticamente tumbado. Entonces no soy capaz de sacar el ángulo este sin utilizar otras herramientas y ponerme en peligro yo mismo. De modo que voy a optar por otra alternativa que no sea formar aquí una estructura cerrada. Sí, bueno, vamos a seguir y ya veréis la idea cuál es. Y ya hemos llegado al final del vídeo con la estantería amueblada y todas las cosas en su sitio. Todo ha quedado más o menos como yo tenía previsto que iba a quedar. Unas cosas mejor, otras peor, pero ahí está todo, la idea ahí está lanzada para que le pueda venir. Ahora quedan 5 minutos de vídeo en donde se ve cómo hago yo esta estantería así a cámara rápida. Para el que lo quiera ver bien y el que no, pues nada, termina aquí el vídeo. Yo ya me despido de vosotros, muchas gracias por estar ahí, por acompañarme. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pues le dais like, os suscribís, que esa es la mejor recompensa que me podéis dar. Así que nada, hasta pronto y sed felices. ¡Adiós!
Chao.